¿Qué tal, maestros y compañeros? Somos el equipo 5. Esta es nuestra discusión referente a la práctica número 4 de estequiometría. Este equipo está integrado por Patricio Gutiérrez, Ángel Cerveño, Alexis Sánchez y su servidor, Julio Mata. En esta práctica realizamos una reacción del bicarbonato de sodio con el vinagre, que este está compuesto por ácido acético, el cual produce una sal, ya que una base junto con un ácido produce una sal, dióxido de carbono y agua. Este gas es el que vamos a evaluar y vamos a tratar de medir mediante métodos estequiométricos su volumen, tanto su rendimiento teórico y el rendimiento porcentual de la reacción. Sí, pues para sacar el rendimiento tendríamos que evaluar cuánto nos dio en lo real y en base al teórico, pues dividirlo y multiplicarlo por 100. Y bueno, entonces para el vinagre, pues no, lo que va a reaccionar solo va a ser el ácido acético. Entonces en la botella decía que solo estaba al 5%, entonces tuvimos que sacar ese 5%, porque eso solo sería lo que iba a reaccionar. Sí, pues nada más reacciona el ácido acético, bueno, suponiendo y deja toda el agua. Oye, pero lo que yo estoy notando es que Alexis, en tu volumen teórico te dio más de 800. Me resultó mayor por la utilización de las decimales. ¿Tú Pero para usaste eso la fórmula ya... de los gases ideales? No ¿O utilicé la fórmula de la densidad. volumen es igual a Investiga. masa entre densidad? Investigando la densidad del CO2. Como la derecha, Ustedes. ¿verdad? Yo usé ambas, nada más para que si estuviera bien. Pero sí sale teórico, pues tomando que los gases están a condición natural, normal, que sería de 273.15 y una atmósfera, pues daría lo mismo. ¿Y a Sí, yo ustedes, también lo hice pues, o qué con esta opinan? de... Yo también lo hice con esta de la densidad. Pero sí también con los gases ideales se me ocurrió, pero la verdad no lo hice. Pero ya aquí viéndolo, pues como una forma de comprobarlo y sí Sí, sale muy, pero de todos sale modos igual. sale. Yo lo corroboré igual con la fórmula de la densidad, únicamente utilizando el resultado teórico. Igual investigué lo que viene siendo la densidad del CO2 y pues el resultado me dio el que vemos ahí en la tablita, que es un poco menor a comparación de ustedes, pero es un poco cercano. Bueno, eso se debió a quien redondeó los decimales. Pero pues es muy parecido. O sea, yo creo que está bien. Son muy similares los mililitros. Los moles de los reactivos, Sí, ¿a qué nada. se les dio? A los moles, pues utilicé la relación estequiométrica. Utilizando las masas molares. Sí, porque suponiendo utilizamos 50 mililitros de vinagre. Para sacarlo en gramos, lo tenemos que multiplicar por la densidad, que la densidad del vinagre es 1.005. Y ya lo que nos dé, pues suponiendo que solo el 5% es ácido acético, entonces 2.63 gramos son los únicos que reaccionan. Sí, voy muy de acuerdo con tu resultado. Bueno, y pues ya un punto de las discusiones era pues calcular quién era, más bien ver quién era el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Y pues esto yo lo hice sacando la relación molar con el peso de cada compuesto. Entonces me dio que utilizando los 3 gramos de bicarbonato de sodio, un mol de bicarbonato pesa 84 gramos, entonces solo utilizamos 0.03 moles de bicarbonato. Entonces esto sería el reactivo limitante, porque el reactivo en exceso sería el vinagre, que son los 2.63 gramos que están aquí. Eso lo sacamos acá, como nos dijo Pato, con el 5%, porque pues según la botella el 5% es lo único que se tiene de ácido acético. Entonces ya pues haciendo el factor de conversión nos da que son 0.4 moles, 0.04 moles de ácido acético, y esto es más que la cantidad que tenemos de
de bicarbonato. Entonces lo que aquí sería el limitante sería el bicarbonato y el exceso el ácido acético porque es el que se tiene más. Sí, yo coincido contigo. Y referente a la El limitante práctica, sería el bicarbonato. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuál fue la experiencia al realizar el experimento? Yo, por ejemplo, pues me batallé un poco con las mediciones del globo, tanto del globo como de la botella. Yo también con lo que batallé fue para medirlo del volumen del globo, pero eso lo hice, como mi báscula no pesa como cantidades muy pequeñas, primero pesé 10 globos y me dio que pesaban 14 gramos y quité un globo y agregué el globo inflado de la botella y me dio que pesaba 15 gramos. Entonces pues de CO2 nada más fue el gramo que pesé de más. Entonces ya fue como saqué yo cuánto se produjo de CO2. A mí mi báscula no detectó el globo. Tuve que poner 3 para que diera 3 gramos y así. O sea, cada globo a mí me dio 1 gramo. Y luego, después del experimento, cuando el dióxido de carbono fue el producto, se infló el globo, lo pesé y me dio 2 gramos. Suponiendo que valía 1, pues entonces el otro gramo sería eh, los gramos del CO2. ¿A ti también te dio, Alexis, 1 gramo? Sí, de igual manera me dio 1 gramo. Hice esa misma técnica de que puse otro objeto con el globo y después quité el globo y le resté las cantidades para obtener un peso, porque al igual mi báscula no detectaba pesos muy bajos y me dio igual 1 gramo. Mi globo pesaba 2 gramos y finalmente me dio 3 gramos, por lo que pues, concluí que fue 1 gramo Sí. del CO2. En conclusión, pues podemos determinar que debido a estas variantes que tuvimos durante la realización del experimento, no obtuvimos los resultados conforme a la teoría. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, porque necesitaríamos más precisión, ¿no? En la báscula. Sí, Sí, es. no, claro. aparte las reacciones, no siempre, el rendimiento que se tiene no siempre es como el teórico por los factores que nos mencionaron en clase, que es la temperatura, la presión, la pureza de los compuestos y todo eso. Sí, exacto. Por ejemplo, pues Sí, el igual peso del CO2 pudo ser diferente. Tal vez si tuviéramos una báscula con las medidas un poco más exactas, al igual por la pureza que tuvo el reactivo, tanto del vinagre como del bicarbonato de sodio. sí. Sí, todas esas cosas tuvieron que ver, porque nuestro Pues rendimiento, o al menos el mío, fue muy sí, pobre. pues casi todos nos dio 64, Sí, alrededor de 63, 64. 64. Sí, 64 fue como el promedio del el rendimiento. Esta fue la única manera de la que podíamos sacar el rendimiento, porque pues en realidad no podíamos medir el acetato de sodio que había en la solución, tampoco el agua, lo único era el dióxido, y pues con eso nos dio 64. Sí, pero da menos también, pues, por ejemplo, con la fórmula de los gases ideales, pues está a temperatura y a presión, ¿cómo se diría? Como temperatura y presión Los ideal. Y normales. pues, ajá, y pues nosotros no estamos a esa temperatura ni a esa presión, entonces por eso tenemos variaciones en la práctica de lo que nos debería de dar en la teoría. Sí, claro, también. Y aunque le hubiéramos echado más ácido acético, pues aunque es más cantidad y saldría 1 mol de ácido acético, pues el limitante sería el bicarbonato y de todos modos daría lo mismo, al menos que cambiemos la concentración de bicarbonato. Ahí sí produciríamos más. Sí, ya que el bicarbonato impide que la reacción continúe y aunque agreguemos más del otro, el bicarbonato no deja que aumente el volumen. Bueno, yo mientras hacía el experimento me pasó algo curioso. La báscula que utilicé antes de reaccionar
me daba 67 gramos todo el sistema, pero ya cuando hice reaccionar el bicarbonato con el ácido acético, bajó a 66. ¿A ustedes les pasó algo así? A mí ¿O me siguió ocurrió igual? algo similar. A mí me pasó algo similar el, al momento de que se realizaba la reacción, una vez que coloqué lo que viene siendo el bicarbonato de sodio junto con el vinagre, sí logró bajar al menos 1 gramo. Yo observé que eso se debió a que el globo ejerció una cierta fuerza hacia arriba, eso debido a la fuerza que ejercía la reacción. También más que nada, si se fijan, lo que obtuvimos de CO2 fue 1 gramo y lo que se perdió cuando empezamos el sistema ya con la reacción, se fue el gramo que se perdió. Entonces fue por eso que subió el CO2 y al estar como en parte fuera del sistema, se podría decir, al ser un gas, pues fue lo que fue ese gramo y de ahí también fue lo que obtuvimos de rendimiento real. Sí, pues más bien no se perdió, nada más que como que la báscula no lo detectó porque no ejerció tanta presión. Sí, más bien es al momento de que se transformó las propiedades de la materia, se transformó pues del líquido, de la reacción que teníamos, se transformó a un gas. Ahí el gramo prácticamente se desplazó hacia lo que viene siendo la parte del globo. Es por ello que no ejercía un peso hacia la báscula, por eso se perdió dicho gramo. Sí, teóricamente, pues las masas de los reactivos tendrían que ser las mismas que los productos. No lo detectó nada más. Nos faltaría un material más preciso, o sea, las herramientas más precisas para poder llevar a cabo el experimento de una mejor manera. De todos modos, así con las herramientas que usamos, pues estuvo bien, nos dio un resultado bueno. Yo estoy de Sí, acuerdo. de Nos acuerdo. dio, Pues nos, bueno, pues también en la teoría que nos dio el profesor, en la práctica dice que la, la cantidad de productos que se suelen obtener de una reacción química es menor que la cantidad teórica. Esto depende de varios factores como la pureza del reactivo y las reacciones secundarias. Entonces, una reacción secundaria podría ser la que se tiene del agua con el bicarbonato, ¿no? Ah, sí, sí, eso podría influir. sí, son diferentes factores. También de que no estamos en las condiciones adecuadas para realizar un Exacto. experimento con exactitud. También eso quiero añadir de que incluso con una buena báscula y con un buen sistema aislado, sería muy difícil que nos diera 100% del rendimiento teórico, ya que es casi imposible que nos dé a menos de que tengamos todas las condiciones perfectas, creando un Bueno, entorno sí, eso perfecto, sí. por así decirlo. Bueno, entonces a todos nos dio un volumen teórico pues bastante similar. Los moles de los reactivos igual, el rendimiento también, y el limitante, el reactivo limitante y en el exceso pues está claro. Ah, y como decíamos, este, suponiendo que vamos a usar 60 gramos para que sea un mol de ácido acético, de todos modos el volumen teórico sería el mismo. Sí, esto por el reactivo limitante que es el bicarbonato. A pesar de que lo teórico nos dé una cosa, la realidad siempre nos va a dar otra. Que tengamos condiciones muy, muy precisas. Que entonces, en conclusión, podemos determinar que tanto los cálculos teóricos que realizamos a los cálculos que tuvimos reales referente a la práctica son totalmente distintos debido a diferentes factores, tanto la pureza de los reactivos, tanto las condiciones de medir los reactivos, tanto el peso, los mililitros que se utilizaron, todos esos resultados influyeron en la, perdón, todos esos datos influyeron en los resultados que obtuvimos al final. Todo esto fue suponiendo que no reacciona
con el bicarbonato, ya que tiene más preferencia el bicarbonato reaccionar con el ácido acético. Bueno, en conclusión podemos, una vez compartida la experiencia que tuvimos al realizar el experimento, los datos y las comparaciones que tuvimos, podemos dar por concluida esta discusión y agradeciendo de antemano toda su atención. Gracias. Muchas gracias.